Gracias por continuar con nosotros en Vivir con Sentido. Estamos hablando de las fobias y antes de irnos a la pausa, Freddy iba a hacer un comentario precisamente sobre el tema de la cantidad de fobias que existen y esa innumerable lista que muchas personas tienen en muchas partes. Comenzando que si una persona se preocupa mucho, porque eso tiene que ver con una preocupación, y se pone a mirar este programa y le nombramos una lista de fobias, se va a preocupar más. Y más si tiene ese perfil fóbico. Entonces yo pienso que hablar de una lista las pueden encontrar por internet, en fin. Lo importante acá, por ejemplo, uno sí puede ver mucho en consulta, que fobia a las arañas, por ejemplo. Es una muy común cuando tú nombras la aracnofobia, aplicarse una inyección, o sea, a la aguja como tal, solo ver la aguja ya tiene una fobia ahí. En ese sentido, hay muchas, y las personas, hay unas que tienen predisposiciones diferentes dependiendo de su historia, sus casos, sus vínculos, toda la multicausalidad que puede existir en la adquisición de esa fobia. Más que hablar de una especificidad, hay que hablar algo más importante, y es que cuando las personas están pensando en una fobia, ellos saben y reconocen supuestamente, racionalmente que la tienen, y saben que eso no le va a hacer daño. Y cuando uno habla con ellos, dicen, no, es que yo sé que la cucaracha no me va a hacer daño, pero la veo y pienso que me va a comer, por ejemplo. Entonces, en ese orden, el problema no es que la persona no sabe o no conoce del elemento fóbico. El problema es, vuelvo a lo mismo, se anticipa ese elemento. ¿Y por qué? Porque lo evita. Entonces, les voy a colocar un ejemplo. Si una persona le tiene fobia a los perros, ¿sí? Y vive y está llegando a su casa, y a una cuadra de llegar a su casa hay una reja y hay unos perros y los perros están amarrados, esa persona fóbica prefiere darle la vuelta y caminar 3 cuadras más para llegar a su casa. Ahí estamos haciendo otra vez la habitación y estamos aumentando más la fobia, obviamente dañando su calidad de vida. En ese orden pasa con los animales, pasa con un globo. Hay personas que tienen fobia a los globos. Cuando tú hablas de fobias más comunes, yo pienso que si preguntamos acá, cada uno tendrá uno más común en sus pacientes. Lo más curioso en los míos es a los globos de fiesta, a las bombas. Entonces, a los payasos también he tenido. Entonces, muchas películas de terror de claro, payasos. de It, o la cosa que fue una especial para ello. Entonces, por ejemplo, y que mucha gente dice, yo le echo la culpa a la película. Pero no es echarle la culpa a la película, es la responsabilidad que el sujeto tiene en la predisposición de esa fobia. Y entonces, por ejemplo, los globos, un globo, ¿qué puede hacer? Al escuchar el globo inflado, tienen todas las respuestas fisiológicas, sudan, gritan, lloran, etc. Y eso es porque le detonó eso en algo que se pudo haber asociado o simplemente se causó por cualquier otra manera. Bueno, ¿existe algún tipo de predisposición genética o si mi mamá y mi papá son fóbicos, yo soy fóbico? ¿Eso es real, existe? Lo que pasa es que, como les mencionaba ahorita, una fobia, como viene de un miedo secundario, es aprendida. Okay. Cuando un miedo primario no es aprendido. O sea, como hablábamos hace rato, es algo que va a atentar con nuestra vida, nuestro peligro real, debo aclarar, obviamente ahí reacciono. Pero cuando no es real, lo aprendo. ¿Y lo aprendo por qué? Porque modelo a mi mamá, sí, mi a mi mamá papá. Ve una rata y eso, es muy una probable. Cucaracha y yo lo copié. Exacto. Lo copié simplemente. Pero no necesariamente puede. Tienen 2 hijos, el hijo A y el hijo B. Puede que el hijo A lo tenga, pero el hijo B no lo tiene. Entonces, eso depende de la predisposición también de personalidad. ¿Y existe alguna asociada al género? ¿Las mujeres son más propensas o los hombres son más propensos? Como predisposición, no. Pero después de hacer estudios, la prevalencia sí es mayor en mujeres, significativamente. Estamos hablando de un 70% más en la población que es diagnosticada con fobias. O sea, todos los trastornos, digámoslo así, mentales, hay grandes diferencias de género. O sea, por eso se habla hoy en día de psiquiatría de género y de psicología de género, porque realmente hay cosas, pero ¿qué es aprendido y qué es genético? Y qué es ambas cosas, entonces ahí es donde todavía nos falta mucho por conocer. Y hay que reconocer que la psicología y la psiquiatría es una ciencia moderna en relación a otras ciencias, es una ciencia que nos lleva más de 200, 250 años, cuando la física lleva 500 o 1000 años de evolución. O sea, y lo otro es que estamos trabajando con una cosa muy compleja que es el cerebro humano. El cerebro humano apenas
en la década del 90 fue como prioridad en la investigación científica, y la parte ética en la investigación del cerebro no es tan fácil. Entonces, por eso la psiquiatría no va a dar una respuesta muy rápida a todos esos interrogantes que seguirán para que nos lo vayan resolviendo poco a poco. Bueno, con el tema de la predisposición o de dónde sale, qué componentes ha aprendido o si esa fobia se aprendió, como decían mis compañeros, es un tema muy importante porque lo que sí pasa y muchas veces, y de pronto las personas que nos están viendo pueden hacer esa relación. Entonces, hay unos miedos primarios y secundarios, como decía Freddy. Entonces, muchas veces lo que pasa es que se asocian. Entonces, una persona reacciona como un miedo primario, algo a lo que biológicamente y adaptativamente es normal tenerle miedo, responde de esa misma manera a un objeto específico, ¿cierto? Y eso, ¿cómo pasa? Con la evidencia que la persona tiene en el transcurso de su vida. Entonces, si tiene un evento también en el que puede relacionar esas dos cosas, que efectivamente, digamos, a un familiar, cuando él era niño, a un familiar sí le pasó algo en un ascensor, va a tener digamos, un grado de anticipación él, o predisposición a que tenga razones y argumentos, entre comillas racionales, porque después ya sabemos que va a ser un miedo irracional, que le puede pasar algo. Y después, el resultado de esa asociación, de ese evento, con el miedo, con lo que pasó, puede generar, digamos, esa fobia o esas respuestas. Bueno, nos quedan 3 minuticos, pero quisiera, yo creo que ya las personas que nos están viendo pueden fácilmente darse cuenta si tienen o no una fobia. Ahora la pregunta es, ¿qué hago? ¿A quién llamo? ¿Hablo con mi mamá, mi papá? ¿Llamo al médico? ¿Busco ayuda con un psicólogo, psiquiatra? ¿A quién acudo para resolverla, para tratarla? ¿Son tratables? ¿Se pueden curar? Y 2, ¿cómo lo prevengo? Bueno, quiero adelantarme con esa respuesta con un último estudio de un sueco, se llama Goran Ost, y él ha retomado los tratamientos cognitivo-conductuales en las fobias. Por ejemplo, la desensibilización sistemática, que es paso por paso llegando al punto fóbico. Y este doctor, ha encontrado algo interesante, que definitivamente es enfrentar la fobia. Y es un trabajo más conductual, ¿sí? Con unos trabajos anticipatorios donde la persona está trabajando su cognición, sus respuestas emocionales, reconocer el porqué, por ejemplo, todo eso. Pero en últimas es llegar al estímulo fóbico, es decir, enfrentándolo, la aproximación como tal, la exposición en vivo, sin confundirlo con inundación, es decir, no ponerlo a la persona y si tiene fobia a las cucarachas, la bota la cucaracha de una vez para quitarle la fobia, no, es gradual. Claro. Tratamiento. Doctor Elkin, No, yo creo que ¿a quién llama la persona ahora? ¿A quién llamo? Lo que Freddy acaba de decir está bien, hay otras formas de enfocar estas cosas. Yo creo que la que menos realmente es un tratamiento exclusivamente farmacológico, no tiene en este momento ninguna medicación que sea específica. Algunos ansiolíticos mejoran en el momento fóbico, en la crisis angustiante, pues una formulación por un psiquiatra de un ansiolítico puede mejorar ¿Es el psiquiatra, el psicólogo? En el momento agudo, que si se requiere porque hay una persona que tiene que viajar y no tiene más remedio, que tiene que viajar y no es capaz de montarse en un avión, pues que le den un sedante y lo monte en el avión y después verá qué hace, ¿no es cierto? Porque es que no hay nada más que hacer. Usted no se puede poner en una desensibilización 6 meses antes para poderse montar en un avión que va a durar media hora el vuelo a Manizales. Entonces, hay cosas que no son prácticas. Pero yo sí creo que una persona puede mejorar inmediatamente con una sedación, pero es porque hay una situación tan grave, tan complicada, que es necesario recurrir, y solo los psiquiatras o los médicos generales pueden formular ansiolíticos. Los psicólogos no tienen potestad para formular nada de medicamentos, y eso hay que respetarlo, y eso está así. Pero definitivamente ya se nos acabó el tiempo, no nos da más tiempo, el tema para muchos rato más de conversación, pero importante, acudir a un especialista, no automedicarse, no tomar decisiones que no deben tomar, y siempre, pues, obviamente, estar muy enterado, informándose y consultando, o sea, hacer,
digamos, un trabajo pues consciente de que no debo tomar decisiones sin consultar a un especialista. Quiero agradecerles muchísimo por habernos acompañado en el programa, invitarlos para una próxima oportunidad y a ustedes muchas gracias por acompañarnos todos los días en su programa Vivir con Sentido. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.